Bueno, para no perder la buena costumbre, tendremos ahora a nuestros niños. Cuando venga Jesucristo en busca de gloria, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adoran al Rey y Señor. Para honrar de Dios vamos a cantar un versículo, pero antes vamos a decir, vamos a cantar un himno, pero antes vamos a decir un versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Y ahora vamos a cantar el himno que se titula Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, cuando pienso
Bien, hermanos. Hoy es el 25 de diciembre. El tema que he tratado de elaborar un poco a prisa. Alguien está en la puerta, miren, si está abierta. Lo he titulado Historia, significado y enseñanzas del 25 de diciembre. Historia, significado y enseñanzas del 25 de diciembre. Bueno, el mundo cristiano, casi todo, una parte no, celebra hoy el nacimiento del Señor Jesús. El mundo cristiano ortodoxo lo celebra el día 7 de enero, porque ellos se rigen por otro calendario. Se rigen todavía por el calendario juliano, no el gregoriano. Así que ellos lo celebran el 7 de enero, ¿no? Por eso que en realidad eso mismo ya crea una disonancia, es decir, algo que desentona. ¿Por qué? Porque en realidad nadie sabe cuándo nació. Bueno, y por alguna razón las Sagradas Escrituras relatan o documentan el hecho de que el Señor Jesús nació, pero de fecha no hay. No hay fecha. Documenta, es decir, registra, ¿verdad?, que él nació como hombre, menciona los personajes y los acontecimientos que ocurrieron en todo ese acontecimiento, lo que pasó con el nacimiento de Jesús, pero no da la fecha. Así que lo importante es que ha nacido como hombre y el por qué ha nacido, el porqué de su venida al mundo. Y eso lo encontramos en aquel cántico de los ángeles, o mejor dicho, en el aviso que le dio el ángel, el primer ángel, a los pastores. Y os doy una noticia, un notición. Porque dice va a ser una noticia de mucha alegría. ¿Para cuántos? Para todo el pueblo. Os ha nacido un Salvador. Sobre ese detalle también tenemos que hablar. Dice, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Bueno. Entonces, si nadie lo sabe, ¿por qué se celebra el 25 de diciembre? Resulta que cuando el Señor Jesús nació... Yo creo que lo sé. ¿Ah? Creo que sé por qué se cambió el 25 de diciembre. Él cree que lo sabe. Ah, bueno, vamos a ver si coincide. Bueno, apenas se explicaba en la religión que era que el 25 de diciembre es el día del sol naciente. Sí, lo voy a explicar ahora. Ah, Lo voy a explicar, vale. Gracias. Resulta que cuando el Señor Jesús nació, el imperio que mandaba en el mundo, y también ahí donde nació Jesús, era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, los romanos tenían las siguientes costumbres. En ese día, ellos celebraban, es decir, en esa misma fecha se juntaban 3 festividades. Una de ellas es la que acaba de mencionar Caleb. Celebraban el día del Natalis Solis Invicti, día del nacimiento del sol invicto. Porque en esa fecha, creo que es entre el 13 y el 16 o el 23, es cuando el sol llega a su punto más bajo, es decir, es la noche más larga.
¿no? Entonces celebraban el día del nacimiento del sol invencido. Después también había otra fiesta que se llamaba las Saturnales. Era una fiesta de gratitud por la cosecha celebrada en honor del dios Saturno. Era una fiesta en gratitud por las cosechas. Y en esos días, entonces, eran días de visitas entre amigos, familiares, de regalos, ¿verdad? En cierta manera, de hacer fiesta. Y también había otra fiesta que estaba más o menos conectada con la primera, que se le llamaba Brumales, que quiere decir el día de la regeneración y nacimiento del sol. Bueno, entonces, eran días de visita, como digo, de fiesta, pero también de excesos. Lo que se le llamó el carnevale, es decir, dar rienda suelta a la carne. Sí. Sí. Ahora se dice carnaval, pero en realidad es carnevale, ¿no? Bueno, entonces se fijó ese día en el mundo ahora romano cristiano para tratar de vaciar de contenido pagano esas fiestas y ponerle un contenido cristiano. Dicho con otras palabras, se trató de atraer al cristianismo a unas personas que eran paganas, porque las personas no se convirtieron de paganas en cristianas porque lo mandó el emperador. Todavía en Roma existe un templo de aquella época que se llama el Panteón. Es el templo donde estaban todos los dioses. Todavía están ahí los pedestales donde se cambiaron las imágenes paganas y se pusieron las imágenes de apóstoles, de la Virgen, de Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Así que la gente iba al mismo sitio, en las mismas fechas, pero eso no era conversión. Sí, así que este día, el día 25 de diciembre, en realidad era fiesta 100% paganas. Lo tengamos claro eso. Y yo les puedo decir de manera personal, creo que alguna vez lo he comentado esto, que una mañana mientras me afeitaba escuchaba las noticias. En aquella época se escuchaban las noticias, ¿eh? No había tele, ni había tablet, ni había móvil, ¿no? Y un obispo, en una meditación matinal que hacía alrededor de las 6 de la mañana, él mismo dijo exactamente lo mismo. Dice, no se sabe, y el 25 de diciembre no nació Jesús. Nadie lo sabe. Así que es una fiesta que se ha colocado allí, pero que en realidad no se tiene ningún dato fidedigno para poder decir en tal día nació el Señor Jesús. Y tan solo el año tampoco. El año sí. El año sí. Porque en el año tenemos las profecías, ¿no? El primer censo de Roma. Sí, tenemos las profecías de Daniel, capítulo 9, cuando habla después de 60 sí, 62 semanas y otra semana, y en mitad de las semanas nacerá el Mesías, príncipe, etcétera, etcétera, ¿no? Así que en cuanto al año, sí. Aunque después hubo también un poco de error cuando el monje encargado, que se llamó Dionisio el Exiguo, eso ocurrió alrededor del año 500 y pico, cuando se fijó la fecha, porque antes no se contaba del nacimiento de Cristo. Eso no se hizo enseguida. Fue un papa que encargó a un monje, que como digo se llamó Dionisio el Exiguo, es decir, Dionisio el Pequeño, para que averiguase cuándo fue que había que empezar a contar, no de la fundación de Roma,
sino del nacimiento de Cristo. Y que allí se fijó entonces la era cristiana. Por eso se decidió allá por el 500 y pico. Ya habían pasado más de 500 años. De manera que hay un pequeño desfase ahí en la realidad de cuando se fijó el año que comienza la era cristiana. Disculpen. Bueno, hermanos, la celebración de las celebraciones y las fiestas tienen un propósito. ¿Cuál es? ¿Por qué se celebran las fiestas? ¿Qué se hace cuando se celebra? ¿Qué es una celebración? Teníamos un amigo, un señor, un cliente que decía cuando se saludaba, ¡ay, lo celebro! ¿Qué quiere decir celebrar? Que ha pasado algo y por eso lo celebro. Uy, madre mía, qué mal vamos. Bueno, celebrar es recordar, mantener vivo un acontecimiento. Algo muy importante, mantenerlo vivo en la mente y en la vida de las personas. No es comer, beber y divertirse. El nacimiento del Señor Jesús en Belén es la gran piedra fundamental de la cual depende el futuro de la humanidad. Si nos ponemos a valorar lo que eso significa, comprenderemos que el nacimiento del Señor Jesús en Belén, ahora no estamos hablando de la fecha, estamos hablando del hecho en sí, es la gran piedra fundamental de la cual depende el futuro de la humanidad. Bueno, en el capítulo 1 de Mateo, allí se nos dice que recibiría un nombre, mejor dicho dos, porque se le llamaría Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Qué importante es eso, ¿verdad? Qué importante es eso. Y también se le llamaría Jesús, pero claro, la palabra Jesús está castellanizada, ¿no? En realidad, ¿cómo lo pronuncian los judíos? Algunos dicen Yahshua, otros dicen Yeshua. Entonces, hermanos, recordemos un detalle muy importante. Gracias por lo que me distraen. Espero que no lo hagan. Los nombres judíos siempre incluyen el Ye o el Aj. Yeremiyahu, Yesayahu. Entonces, incluyen una sílaba que tiene que ver con el nombre de Dios. Entonces, Yeshua o Yahshua, ¿qué quiere decir? Uy, no lo sabemos. Dios es salvación. Así de una forma muy abreviada se dice Salvador, ¿no? Pero traducido más extensamente quiere decir Dios es salvación o Salvador. Y hay algunas Biblias traducidas por judíos mesiánicos donde añaden justamente las 4 letras, ¿no? Bueno, vamos a leer ahora en el capítulo 2 de Lucas, que es el relato, digamos, más completo, porque Mateo da algunos detalles, pero es más parco. Lucas ha sido más concreto al relatar el nacimiento del Señor. En el capítulo 2 de Lucas, empezamos a leer desde el primer versículo y así tenemos más detalles. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Pues,
Como dice eso, podría haber dicho en el mes tal, día tal. No hubiera costado tanto decir eso, pero no. ¿No? E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y ahora aquí empieza la parte importante. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, hasta aquí se habla nada más que de ellos. Pero enseguida empieza el relato de los pastores. Dice en el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hasta aquí de momento. Así que aquí tenemos un coro de ángeles que anuncian y testifican que el Salvador, que es el Salvador que ha nacido y que es causa de gran gozo. ¿Para cuántos? Para todo el pueblo, es decir, en realidad para todo el mundo. Hermanos, y aquí empiezan ahora las preguntas dirigidas a nosotros personalmente. ¿Nosotros participamos de esa alegría? Tú y yo participamos de esa alegría, nos alegramos de que el Señor Jesús nació en Belén. ¿O nos quedamos ya, porque es una historia ya que la tenemos tan oída, que ya como que no nos emociona tanto, ¿no? Porque esa es la pregunta en realidad que emana de este relato bíblico. Hay un mensaje, hay un motivo de alegría, entonces, ¿nos alegramos o no nos alegramos? Sí. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo que el agua que él le daría se transformaría en ella en un manantial que emanaría para vida eterna. Entonces, tenemos ese manantial de alegría, de paz, de fe, que sacia la sed del alma y llena el vacío de nuestra vida, como le pasó a la samaritana. Esa es la pregunta que nace de estos versículos. Y como dice aquí, ahora en el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. ¿Cómo lo hicieron? ¿Lo dejaron pasar? Se dieron prisa, porque el ángel le ha dicho hoy. Era algo completamente actual. No era una cosa que ocurriría quién sabe cuándo, en ese mismo día, ¿no? Bueno, claro, en esa misma noche, mejor dicho. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Hasta aquí de momento.
Hermano, voy a comentar algo. Bueno, es muy probable que digas antes lo que yo voy a decir también, porque como es una historia conocida. Usted ya lo dijo, solo que... Bueno, dígame. Si es algo diferente después, por supuesto, no tengo nada en contra. Bueno, hermanos, que en plena noche, en total oscuridad, aparece un ángel que brilla. ¿Cómo se quedaron? Temblando de miedo. Y él los tiene que tranquilizar. No, por favor, mi presencia aquí no es motivo para que tengan miedo. No tengan miedo, ¿no? Y le da el mensaje que nació el Mesías, el Señor. Aquí en la Biblia dice el Cristo, el Señor. Lo vamos a leer otra vez. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hermanos, a mí cuando veo cómo se comportaron estos pastores y alguna otra persona que todavía abordaremos, me emociona muchísimo, porque tuvieron una experiencia maravillosa. Ellos que eran, podemos decir, los más olvidados de la sociedad, que estaban ahí en pleno campo cuidando los rebaños de noche, ¿no? Y justamente a ellos se le aparece el ángel, en pleno campo. ¿Cuánta luz tendrían? Ninguna. A lo mejor allí una cosita pequeña, ¿no? Y entonces, cuando recibieron ese mensaje, lo obedecieron enseguida. No sabemos si eran 2, 3, cuántos kilómetros fueron. El hecho es que fueron y encontraron al niño tal como se le había indicado, que le dieron la señal. Dice la señal para conocerlo es que está envuelto en pañales, ¿no? Bueno, así que fueron a toda prisa en plena noche. Hermanos, el comportamiento de los pastores es una invitación, es una exhortación a buscar y encontrar y recibir a ese Mesías, a ese Señor, y los pastores se transformaron en mensajeros felices. ¿Qué hicieron los pastores? En plena noche se pusieron a divulgarlo y la gente se quedaba maravilladísima, ¿no? Vieron cumplido el mensaje celestial dado por el ángel, que además no se lo dio simplemente así de forma coloquial. Estaba rodeado de luz, dice, de la gloria de Dios, y después no solamente él, sino también, dice, una cantidad enorme de las huestes celestiales. Imagínense en pleno campo esa luminosidad y esos ángeles que cantan. ¿Cómo nos quedaríamos por el resto de nuestra vida? ¿Quién jamás ha tenido una experiencia así en su vida? Eso es una cosa única. Así que hay experiencias que son únicas en la vida de las personas. Fue un gran privilegio, hermanos. ¿Eran sacerdotes? ¿Eran rabinos? Eran los más humildes del pueblo, ¿no? Pero eran deseosos, porque explica la hermana Joet que el ángel que quería dar esa noticia buscaba a ver quién hubiese que se estaba preocupando de ese tema, y solamente encontró a estos pastores que hablaban de la venida del Mesías. Así que en ellos se cumplió la profecía del Señor que dijo: el que tiene hambre será saciado. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. El que busca halla, y el que pide recibe, y que llama se le abrirá. Bueno, los pastores lo encontraron porque lo buscaron. Lo buscaron con buena intención.
y lo encontraron. Entonces la pregunta es, si lo buscamos, ¿lo encontraremos? Vamos a leer, por favor, Biblia en mano y leer de verdad con afecto estos versículos, porque es una promesa del Señor. Se encuentra en Jeremías 29, 13 y 14. Jeremías 29, 13 y 14. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Qué bonito. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que si le buscamos con todo el corazón, el Señor promete que quiere ser hallado por cada uno de nosotros. Cuando leemos aquí en Lucas capítulo 2, versículos 6 hasta el 8, otra vez Biblia en mano, no perdamos el libro de Lucas, dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días, etcétera, etcétera, y lo acostó en pañales, y había pastores en esa región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, etcétera. Bueno, estas palabras nos ayudan a fijar aproximadamente la época en que nació el Señor Jesús, que no fue en el mes de diciembre. Nos dice aquí que había pastores que velaban los rebaños. Entonces, escuché un vídeo de un rabino que se llama Belarmino, si quieren buscarlo lo pueden encontrar, donde él comenta de que sería imposible que hubiese pastores en pleno invierno haciendo eso, que estuviesen ahí en el campo velando los rebaños. Y después dice también que María dice que envolvió al niño en pañales y lo puso, aquí en castellano dice, en un pesebre, queriendo decir que era un establo. Un momento. Pero este rabino dice que esos son traducciones, que en el hebreo original no dice establo, dice una suká. ¿Y eso qué es? Lo explicamos ahora. ¿Se acuerdan de la palabra Sukkot? Ahí está. Sukkot y una suká es como una enramada, es decir, que hacían los israelitas cuando celebraban la fiesta de los tabernáculos. Porque él dice, para una mente hebrea es imposible que una mujer se ponga a dar a luz donde hay animales, que si hay pues, en un establo, y que hay en un establo. Pues estiércol de animales. Es el lugar menos indicado para que una mujer dé a luz. Es un rabino mesiánico, es decir, no es un rabino solo judío, sino que cree en el Señor Jesús, ¿entienden? Y da esta explicación de que eso sí que era lógico. Y entonces eso nos traslada a la época de la fiesta de los tabernáculos. Y eso nos hace entender que había mucha gente y que no había espacio donde alojarse. ¿Nos queda un poco más claro? Claro, esto no es un punto de salvación, porque si la Biblia
no ha tenido, si el Señor no ha tenido considerado necesario de decir, bueno, y esto fue tal, ¿no? Se comenta el hecho, pero no se da tanta importancia a la fecha. Y el detalle, perdona, y también hay detalle de que los pastores a esa hora de la noche lo dieron a conocer. Si fuera un día cualquiera, la gente estaría durmiendo, o sea, no estaría durmiendo. Ya. Podrían estar ahí en el campamento. Gracias, hermano Javier. Gracias por el aporte. Así que el mes de octubre, que es la fecha cuando se celebra la fiesta de los tabernáculos, es una época más idónea, tanto para desplazarse como también para que congenie con esa realidad de que había pastores en el campo, etcétera, etcétera. Ahora se aclara un poco más el panorama. Bueno, nos quedamos así con los pastores. Hecho es que fueron, lo encontraron y tuvieron la gran experiencia de su vida. ¿A quién le hubiera gustado haber visto a todos esos ángeles, ver esa gloria de noche, el mensaje que recibieron, la actitud de los ángeles, como en vez de asustarle los calmaron? Yo creo que si me hubiera pasado a mí, eso no se me olvida, vamos, mientras tenga sentido claro, ¿no? Bueno, hermanos, el nacimiento del Señor Jesús es un cumplimiento profético. ¿Quién fue que profetizó que nacería en Belén? Eso lo tenemos que saber, vamos, soñando. Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 1, que dice, así de memoria. Y tú, Belén Efrata, que no eres la más pequeña para ser mencionada entre las tribus de Judá, de ti saldrá aquel cuyas salidas son desde los días de la eternidad, ¿no? Bueno, así que podemos pasar al relato de Mateo, capítulo 2 también, del 1 en adelante. De manera que tenemos ahora otros personajes relacionados con el nacimiento del Señor Jesús, y son los sabios de Oriente y Herodes. ¿Quién eran estos sabios? Lo has dicho bien. Astrónomos. Esa es una palabra griega compuesta de dos palabras. Astro, que son los astros, y nomos. La palabra nomos quiere decir ley. Por eso deuteronomio. Quiere decir ley. Entonces, estudiosos de las leyes de los astros. Y ese mismo rabino Belarmino dice que, claro, traducir magos es una traducción con mentalidad pagana, con mentalidad griega. Mientras que en realidad eran astrónomos, es decir, personas estudiosas, ¿no? Bueno, así que tenemos esas personas que vienen del Oriente. Y tenemos a Herodes. Bueno, tenemos que buscar capítulo 2 de Mateo. A ver, todos juntos leamos otra vez ese relato que tantas veces lo hemos leído, igual como tantas veces comemos pan y siempre lo encontramos delicioso, ¿verdad? Así que volvamos a leer este relato de Mateo 2. Mateo capítulo 2, y empezamos a leer desde el versículo 1, donde dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bueno, nadie se moleste por la palabra mago, ya lo hemos explicado lo que quiere decir, ¿no? Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dicen palabras muy gruesas, muy importantes. No vienen solo a verle y a conocer, vienen para adorarle. Hermanos, ¿cuántos kilómetros hemos hecho para ir a un culto?
¿Cuántos kilómetros hicieron estos hombres? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué medios? ¿Cuánto tiempo emplearon para poder ver a aquel que ya sabían quién era? Porque uno no viene a adorar lo que sea. ¿Estaban convencidos de qué? De que saldría estrella de Japón y De que que- sería el Salvador. De que se merecía la adoración de ellos, de que era digno de ser adorado. Así que no eran personas así de una mente superficial, sino venían con un propósito. Así que ellos sabían que era un niño divino. Era un niño divino. Es sorprendente, ¿verdad? De que estas personas que se supone que no eran judías, y sin embargo, viniendo del extranjero, de lejos, sabían que ese niño que iba a nacer o que había nacido era un niño divino. ¿Qué habrán estudiado? ¿No os llama la atención? Sí, las profecías. ¿Eh? Habrán estudiado Daniel, habrán estudiado Isaías, etcétera. Hermanos, mirémonos como en un espejo en esos personajes. ¿Cuánta fe? ¿Cuántos kilómetros hicieron? Se supone que venían del actual Irak. ¿No? Sí. Así que alrededor de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. A lomo de burro, de caballo, de camello, de lo que fuera. Hecho es que hacer 1000 kilómetros para venir a conocer, para venir a adorar. Eso no se hace por mera curiosidad o por capricho, hermano. Eso se hace por una fe de verdad muy, pero muy profunda y activa. Cuánta devoción, cuánto amor, cuántos sacrificios, cuán unidos estaban con ese niño, con un bebé. Y ellos, gente culta, madura, y vienen a adorarle. Y bueno, ¿qué es adorar? ¿Qué quiere decir adorar, hermanos? A ver, alguien colabore. Rendir homenaje. ¿Se dan cuenta cómo utilizamos palabras que después no sabemos ni siquiera el significado que tienen? ¿Eh? Dar honra. Mostrarse ante Dios. Sí. Es honrar, pero al mismo tiempo dirigir plegarias. Y ellos lo hicieron no solo con palabras, ya venían preparados, ya habían preparado su colecta. Venían bien preparados. Sigamos leyendo. Y leemos a partir del versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hermanos, ¿cuánto ejemplo nos dan estos hombres? ¿Son dignos de imitar o no? Nos dan una gran lección. Nos dan muchas lecciones en realidad. Ven la estrella, se ponen en camino. Cuando llegan a Jerusalén se quedan bastante perplejos porque las personas que les informan saben menos que ellos. Saben, pero no saben. Sí saben el lugar, pero no manifestaron interés alguno siquiera para molestarse en ir, para ir a ver si era cierto, ¿no? Y después vuelven a ver la estrella
y entonces nos dice que se llenaron de mucho gozo y al volver a ver que estaban siendo dirigidos. Y al ver la estrella, dice, se regocijaron con muy grande gozo. Versículo 10. Bueno. En Juan 1:9 nos dice, es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. El Señor les estaba alumbrando a ellos de una forma profunda. Y también cuando uno lee el profeta Isaías, capítulo 53, hermanos, si alguien no quiere entender que está hablando del Señor Jesús, es de verdad no tiene remedio. De verdad que no tiene remedio. Porque está muy claro. Cuando dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A ver, ¿de quién está hablando? No hay nadie más que ocupó y realizó realmente esa experiencia. Este es el vínculo vital y con él es mucho más importante y necesario que la fecha en sí. Así que cuando el Señor Jesús habla de las 10 vírgenes, dice que a un grupo de esas vírgenes les dirá, dice que llamarán cuando llegaron los que llegaron tarde. ¿Se acuerdan de las 5 vírgenes que llegaron tarde? Porque no tenían aceite en sus lámparas o en sus vasijas. Busquemos Mateo 25:11, pueden buscarlo y leerlo. Entonces dice que les dirá, no os conozco. ¿Qué quiere decir en la Biblia no os conozco? No estamos unidos, no tenemos nada en común. No nos parecemos en nada, no estamos de acuerdo. No os conozco, así que fuera. Tengo aquí apuntado un versículo de Mateo 21:32. Vamos a buscarlo, por favor. Mateo 21:32, donde dice... sí, aquí habla de Juan. Dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. En estos últimos tiempos siempre yo os insisto con este versículo, con este ejemplo. Viendo nosotros cómo se comportaron estas personas que venían de lejos, los sabios, ¿qué nos cae encima? Y viendo esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer lo mismo. Imitar su fe. ¿No? Porque aquí dice Jesús que cuando la gente se convertía por el ministerio de Juan y se convertía en los más degradados, pues ellos que no lo eran tanto, pues tanto más tenían el deber de creer a Juan. Es lo que dice el versículo, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve algo bueno, ¿qué deber le cae encima? Automáticamente, si te das cuenta que es algo bueno, tienes el deber de imitarlo, de practicarlo, ¿no? De hacerlo tuyo, ¿no? Hermanos, nos llama la atención que el Señor no dio ninguna orden de celebrar el día en que nació. Tampoco hay ninguna orden que ellos celebraran el día en que el Señor promulgó la ley en el desierto, bueno, en el Sinaí. Hay un mandamiento que diga, bueno, celebrarán este día por vuestras generaciones. Tampoco lo hay. Por lo menos yo no recuerdo de que haya una orden de celebrar ese día. Sin embargo, en el mandamiento del sábado, el Señor dice, ¿cómo dice? ¿Cómo empieza el mandamiento? Acuérdate del día del sábado. ¿Para qué?
¿Por qué? Hermanos, el sábado nos traslada, es decir, el mandamiento del sábado, el significado del sábado, nos traslada. ¿A dónde nos traslada? Disculpa que te diga que antes. Nos traslada a la creación. Hermanos, de verdad que me siento culpable de que somos demasiado superficiales. Decimos la creación como si fuera una cosa tan superficial. Si les parece, he encontrado un documental donde habla de la creación, pero desde un punto de vista espiritual. No solamente así con datos nada más, ¿no? ¿Ah? Sí. Así que si les parece, lo podemos aprovechar esta tarde. Es muy hermoso. Y lo poco que quiero mencionar en este momento es lo siguiente. Nosotros somos sobre esta tierra como, ¿qué diré? Como una migajita, un granito, ¿verdad? Que nos movemos sobre la superficie de esta tierra. Pero esta tierra, si la comparamos con nuestro sol, solamente con nuestro sol, ¿cuántas veces cabe nuestra tierra en nuestro sol? Bueno, muchísimas veces. A su vez, nuestro sol, que es muy grande para nosotros, es un granito no con el universo, con otro sol, que es una barbaridad de veces mucho más grande que nuestro sol. Y a su vez, ese gran sol, donde nuestro sol cabe muchas veces, también es un granito en comparación con otro que se llama Betelgeuse. Entonces, hay unas inmensidades que nosotros nos quedamos, en fin, con ese concepto, en fin, nuestro Padre, de acuerdo, está bien, pero somos muy superficiales. Por eso cuando el mandamiento dice, porque en 6 días el Señor hizo cosas, vamos, que ni no las podemos imaginar. Entonces, eso nos tiene que llenar de admiración y sobre todo de esa convicción de dónde venimos, quién es Dios y su infinito poder, su sabiduría. En estas pequeñas flores, cuánta sabiduría, cuánta ingeniería hay aquí. Les invito de verdad a mirar ese vídeo y no nos vamos a arrepentir. Bueno. Bien, hermanos. Hemos llegado al final. ¿Y qué podemos decir? El Señor Jesús nació. Lo más importante es que tiene que nacer ¿dónde? Dentro de cada uno de nosotros. Y que de verdad se pueda decir, estos son, como le dijeron a los discípulos, que se daban cuenta, veían que habían estado con Jesús. Es mi deseo que tanto nuestros niños y todos, mientras tengamos vida, que el Señor Jesús sea formado en cada uno de nosotros. La fecha no tiene la más mínima importancia, sino el contenido. El contenido es lo que importa. La fecha. ¿Cuánta gente de verdad piensa en acercarse a Dios en este día por el hecho de que celebra la Navidad? Sí, acercarse a un pavo, ya que sé, pues a una comilona y eso, pero entonces el Señor nos ayude para que el canto de los ángeles resuene en cada uno de nosotros y de verdad que seamos llenos de esa alegría y que creamos en ese Salvador que ha nacido.
¿Había algún detalle que os quería mencionar? Un momento, por favor. Sí. Un momentito y terminamos. Cuando aquí los ángeles cantan, aquí han traducido así. Es versículo Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Esa traducción no es del todo ideal, porque el Señor Jesús es un Salvador o el Salvador. Entonces aquí vemos las bondades y las carencias de los idiomas. La Biblia griega que tengo no tiene artículo un. Os ha nacido Salvador. Hay idiomas que no utilizan tantos artículos determinativos o como se diga. Entonces, para mí, y creo que también ese es el sentido, ¿verdad? Que Él es el Salvador por excelencia. Ya, gracias. Hermano Germán, ¿querías decir algo o ya lo he dicho yo? Sí, bueno, esto solo para precisar cuando usted mencionó que, bueno, cuando dice la Biblia, ¿no? Que los pastores dijeron, bueno, fueron apresuradamente a ver a Jesús, ¿no? Sí. Y Ellen White dice que ellos lo anhelaban, ¿no? O sea, como que amaban su venida. Claro. O sea, ellos estaban ansiosos por ver el cumplimiento de la profecía, ¿no? De las profecías, ¿no? Al respecto. Porque ellos sabían que el tiempo ya estaban en el tiempo del surgimiento, de la aparición del Mesías, ¿no? Entonces, por eso es que ellos tenían esa ansiedad, ¿no? Y por eso es que se apresuraron, dice, para ir a ver al niño. A encontrarlo. Sí. Bien. Vamos a cantar. Sí, también. Pues recojamos las ofrendas entonces antes.